tiene allí su Biblia, por favor, y bueno, ábrala en Éxodo capítulo 15 o prenda su Biblia en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Vamos a hacer lectura a la palabra del Señor, del versículo 22 hasta el versículo 27. Acompáñeme, por favor, en la lectura. Dice así la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te las enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Nosotros solamente tenemos que agregar una correcta actitud para recepcionar, y espero que en su corazón haya una correcta actitud para recepcionar a la palabra del Señor. Oremos para que Dios a través de esta palabra pueda traer según la necesidad de cada alma, según la necesidad de cada corazón, pueda hablar a nuestro ser y pueda completar lo que falta por completar en este día. Padre, te damos muchas gracias, pero nos acercamos con mucha humildad, Padre, al recibir tu palabra, porque queremos ser buenos receptores, no solamente oidores, sino hacedores como tú estableciste y nos demandaste que hiciéramos. Pero nos acercamos con mucha humildad porque no está en nuestra capacidad, Padre bueno, entender el espíritu de tu palabra. Solo tu espíritu puede guiarnos hacia la verdad profunda. Y necesitamos esto en esta mañana. Y decimos bien, lo necesitamos. Porque todos entramos con la misma expectativa de qué más, Señor, tiene no solo para nosotros, qué más deseas que hagamos. Ha sido un largo recorrido en las 10 últimas semanas, Señor, aprendiendo todas estas reglas y enfrentando un gran mar rojo delante de nosotros, Señor. Y quizás para más de uno, no solo un mar rojo, muchos mares rojos en los últimos meses, no saliendo de uno, inmediatamente se encuentran con otro delante y no terminando de salir de este encuentran otro. Pero Señor, que recuerden y tengan la certeza en su corazón en medio del dolor, del sufrimiento, de los riesgos incluso que implica el cruce de cada mar rojo, Señor, pero cada mar rojo tú los abriste y seguirás abriendo cada mar rojo, Señor, en medio de la amargura de estos momentos, que también puedan recordar desde lo que nos has empezado a hablar la semana pasada, que tú siempre tendrás listo, Señor, una forma y una manera de endulzar nuestras amarguras, Señor. Y estamos seguros de eso que harás en esta mañana también. Así que te rogamos y suplicamos que nos guíes en el poder de tu Espíritu a través de tu palabra misma, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, no se pierda de este pasaje, por favor, porque entramos a esta novena parte, pero en su segunda parte, como decíamos la semana pasada, el domingo pasado vimos esta décima regla, pero para los que no estuvieron quizás la semana pasada, quiero rápidamente hacer un recuento de las 10 reglas que hasta aquí el Señor nos ha mostrado para cruzar nuestros mares rojos, y ahí está incluida la 10ª regla que vimos la semana pasada y que nos quedamos en la mitad y hoy vamos a completar. Entonces ahí tiene usted las 10 reglas que hasta aquí el Señor nos ha mostrado y enseñado. Y es necesario, sí, yo sé que algunos, sí, pastor, ya sé, ya la sé, sí, eso es lo que decimos siempre, ¿no? Pero le aseguro que tenemos unos cortocircuitos increíbles, ¿no? Después de 10 semanas, es probable que alguno, digo probable, ¿no? Es probable que alguno se haya olvidado de todas y solamente se recuerde la última, ¿no?
¿Por qué? Porque no las está aplicando. Mientras las aprende y no las está aplicando, no las absorbe en su vida. Entonces no se vuelven una regla para usted. Es algo teórico nada más. Recuerde usted que si está donde está y está seguro que Dios le ha llevado ahí, eso es importante porque se cumple la primera regla. Y la segunda regla que le debe preocupar es darle gloria a Dios en cualquier circunstancia. Sea lo que esté pasando, su preocupación no es su alivio, no es que su necesidad sea saciada, es la gloria de Dios primero. Y obviamente en esto hay interferencia de parte del enemigo y ahí entra la tercera regla, ¿no? Mientras usted no pierda de vista al enemigo, pero no quite los ojos del Señor. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué haciendo? Clamando a Él, cumpliendo esta cuarta regla. Usted permanece mirándolo y clamando a Él. Eso habla de dependencia de Dios, ¿no es cierto? Habla de dependencia del Señor. Y clama en función a qué? En la confianza que tienen en la fidelidad de Dios. Y ahí está cumpliendo la quinta regla. Ahí se está dando la quinta regla en su vida, ¿no? O sea, no es solo clamar por clamar. Yo clamo porque tengo un fundamento. Clamo a Dios porque tengo un fundamento. Y es porque confío en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de sus promesas. Lo que Él ha dicho lo va a terminar por cumplir siempre. Y eso nos hace entrar a esta sexta regla que es la espera. Esperamos en el Señor y dejamos que en el tiempo de Él obre lo que tenga que hacer. No está en nuestras manos. Forma y tiempo, eso depende de parte del Señor. Si respetamos esa regla, de hecho que nos va a ir mejor, hermanos. No vamos a entrar en cuadros de aflicción o de desesperación, como algunos están entrando. Hablo de creyentes, no hablo de incrédulos. Porque el creyente avanza un paso a la vez, ¿no? No corre desbocadamente, no. Sin saber hacia dónde va. No, son pasos bien pensados, son pasos confiando en la fidelidad del Señor mientras uno va clamando y ahí está cumpliendo la séptima regla, ¿no? Esos pasos de fe tienen que ser uno a uno porque sabe que cada puerta yo no la abro a patadas, ¿no? Dios es el que tiene que abrir la puerta para que yo cruce por esos umbrales. Si el Señor no la abre, sabrá por qué. No debo empujar esa puerta, no debo forzar esas puertas. Es que tengo una necesidad, es que me estoy muriendo. Esas son nuestras impresiones, pero si Dios no abre la puerta, no la empujemos, hermanos. Dios tiene su tiempo para cada situación. La octava regla nos permite sensibilizarnos, prepararnos para poder ver la poderosa presencia del Señor obrando. O sea, nos volvemos susceptibles a ver a Dios en todas nuestras 24 horas del día. Hay creyentes que pasan las 24 horas del día sin ser conscientes de la presencia del Señor. Yo no sé si están más muertos que los incrédulos o están más fríos que, no sé, que un témpano, ¿no? Pero creo que usted se da cuenta, esta sensibilización es la octava regla, no es la primera. Si usted cumple las 7 reglas anteriores, obviamente que va a haber una sensibilidad para percibir la presencia de Dios. Y cruzarme de brazos para esperar que Dios haga lo que haga, no. Entra también a la novena regla. Yo hago lo que Dios me indica que está a mi alcance. Lo demás, lo complicado, se lo dejo al Señor. Y la semana pasada nos mostró esta 10ª regla, ¿no? Dejar que Dios transforme nuestras aguas amargas en aguas dulces, porque todo este caminar, aún respetando estas reglas, no significa que no nos vaya a pasar nada, hermanos, que no nos vayamos a enfermar, que no nos vaya a alcanzar, que nos vaya bien siempre, 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 siempre. Esas son promesas falsas. Dios no dio esas promesas. El Señor dijo que si no te desvías, te mantienes en mi palabra, ni te desvías ni a derecha ni a izquierda, todo lo que hagas prosperará, dijo. Porque la garantía está en que si estamos haciendo la voluntad de Dios pegados a su palabra, respetando estas reglas, obviamente que vamos a experimentar la bendición de Dios. Pero esa bendición de Dios no nos libra de algunas circunstancias como encontrarnos con un Mara, como el que están pasando algunos de ustedes, ¿no? Pero deja al Señor que transforme esas aguas amargas en aguas dulces. Déjale a Dios. Él tiene un tiempo aún para hacer eso. Las desilusiones que estábamos viendo la semana pasada, ¿no? Y hago un recuento rápido para los que son frágiles en su mente, ¿no? Y tienen que, ay, ni me acuerdo, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? Ya, no se preocupe, yo le voy a hacer un recuento así rápido, ¿no? Para los desmemoriados. Esta 10ª regla que decía, deja que Dios transforme tus aguas amargas en aguas dulces, nos mostraba esta realidad.
Vivimos en una experiencia de desilusión constante, hermanos, curiosamente. La palabra desilusión, dijimos la semana pasada, se halla en el vocabulario de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido sueños, todos planificamos y todos nos viajamos, como dicen los jóvenes, en nuestra mente. Y no digo cosas malas, pueden ser cosas muy loables. Pero cuando no se cumplen, me siento frustrado, me siento desilusionado, me ilusioné que iba a lograr este negocio, me ilusioné que iba a sanar, me ilusioné que toda mi familia no le iba a tocar la pandemia, pero sí ha ocurrido todo eso. Dígame si no sentimos desilusión. Claro que sentimos desilusión. Entre más grande sea el sueño, entre mayor sea nuestra expectativa con respecto a ese sueño, a esos planes, mayor será la desilusión si no se cumplen. Entonces, por eso veíamos la semana pasada, la gente nos desilusiona. Bueno, pongamos pies en la tierra, hermanos. Incluso entre nosotros los creyentes, ¿no? No estamos en la gloria del Señor. Si todos nos equivocamos, erramos, entonces aún entre nosotros mismos nos vamos a desilusionar. A menudo nos desilusionan no solamente las personas, sino las circunstancias también que nos rodean diariamente. Le ha pasado más de 1000 veces a usted, supongo, igual que a mí. También podemos desilusionarnos con Dios, dijimos la semana pasada. Y nos detuvimos a analizar un poco esa experiencia también, por la que probablemente algunos están pasando, pero no lo dicen. No, un evangélico no debe decir eso, que está desilusionado con Dios. No, ¿qué van a pensar de mí? No, pero eso hay que conversarlo, hermanos. Ahí revisamos la experiencia de la nación de Israel, clarísimo, ahí la desilusión del pueblo de Dios, que 3 días después nada más de un gran canto de victoria y dándole gloria al Señor y cantando un cántico glorioso delante de su presencia, 3 días después estaban murmurando, con la misma boca que adoraron, con la misma boca estaban murmurando contra Dios. Claro, no directamente contra Dios como solemos hacerlo. Entonces se le agarraron con Moisés, ¿no? Al que podían ver, ¿no? Por eso se estrellan contra nosotros los pastores. Porque no ven a Dios. ¿Con quién se la agarran? Con el pastor, pues. O con cualquier líder, ¿no? Porque somos visibles, ¿no? No te vas a pelear con alguien que no ves. Entonces somos sutiles en eso. Israel en su necesidad de agua se ilusionó muchísimo, incluso más todavía cuando vio ese oasis de lejos. Y todos corrieron a la carrera para balanzarse esas aguas. Apenas levantaron el agua hacia sus labios, ni siquiera la pudieron beber. Estaba tan amarga. Y esa ilusión se desbarrancó en fracciones de segundos. Y ahí nace la murmuración para con Moisés y directamente para con Dios, ¿no? Indirectamente para con Dios. Olvidaron rápidamente su confianza que pusieron en el mismo libertador que les abrió el Mar Rojo, olvidaron que estaba ahí con ellos en Mara. ¿Por qué Israel se quejó de esa manera? Vimos la semana pasada, porque no comprendieron que había propósitos de Dios que se estaban desarrollando en ese instante, cumpliéndose en la vida de ellos. Ellos no veían el propósito como nosotros no, porque nuestra mente está en el virus, nuestra mente está en la pandemia, en la vacuna, ¿no? Nuestra mente está en o el lápiz o la K. Ahí está nuestra mente. Y somos susceptibles a eso en estos tiempos. Entonces, que no vemos el propósito que Dios está desarrollando en nuestras vidas con todo lo que está pasando. ¿Cuál es el propósito de Dios en este episodio de la nación de Israel ahí en Mara? En el versículo 25 nos quedó muy en claro lo que dice la Escritura, ¿no? Dice que allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Y yo le hice subrayar, ¿se acuerda la palabra probó? Dios los probó, ese era el propósito. Era el momento del examen, era el momento de la prueba. Pero no cualquier examen, dijimos este era un examen a nivel superior que iba a revelar el estado del corazón de Israel, el compromiso de este pueblo, el nivel de su fe para con el Señor. Era un examen fuerte. Las desilusiones, mis hermanos, solo para recordar, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a recordar, si me ayuda a comunicaciones. Las desilusiones revelan nuestro carácter. Nos permiten saber quiénes somos en realidad, nos permiten ver las fallas de nuestro carácter. Es por eso que las desilusiones o decepciones hacen que crezcamos en fe o que nos quejemos en ira y en incredulidad, como lo hizo la nación de Israel. Una de dos, ahí no hay 20, 30, 40 opciones, no, una de dos. O muestra que has crecido en fe, este Mara que estamos viviendo nosotros amarguísimo, o muestra que estamos
creciendo en fe o muestra que cada vez nos abismamos en la incredulidad y en la murmuración contra Dios? Una de dos. Es que, mis hermanos, estamos en medio, otra vez les vuelvo a recordar, estamos en medio de un examen. Iglesia, estamos en medio de un examen. Y escuchen, por favor, a los que han pasado por esta experiencia. Lamentablemente, digo yo, o para algunos tristemente, no puedes plagiar. ¿Me escuchaste? No puedes plagiar en este examen. Si en el colegio o la universidad lo hiciste, acá no puedes plagiar. Es un examen muy particular que el Señor te está tomando y está viendo directamente, está evaluando tu corazón, tu estado de fe. ¿Qué nos enseñó la desilusión de Israel? Vimos la semana pasada. Bueno, aquí empezó nuestro recorrido porque, en primer lugar, dijimos que la desilusión pone a prueba nuestro enfoque. Y analizamos bien esto, ¿no? Porque cuando las esperanzas de Israel se estrellaron contra el piso, cuando llegaron a mar y bebieron esas aguas, el corazón de Israel quedó expuesto. Una cosa es, como decíamos en el capítulo 15, gloria a Dios, ¿qué Dios hay como tú? Eso de boca afuera, pero en el momento de la prueba se muestra realmente quién es uno. Esta pandemia nos ha ayudado a conocer no solamente a nosotros mismos o descubrir muchas cosas en nosotros mismos, sino también descubrir las actitudes de la misma iglesia de muchos hermanos, ¿no? Que en condiciones sin pandemia nunca se hubieran evidenciado. Y es que en el momento de la desilusión es usada por Dios como un instrumento para poner a prueba nuestro enfoque. ¿Estamos enfocados bien o estamos desenfocados? Israel pensó en saciar su necesidad en vez de seguir confiando en el Señor. Ese era su enfoque. Es decir, su enfoque estaba en lo material, su enfoque estaba en el agua, su enfoque estaba en el líder que los estaba conduciendo, pero no estaba en el Señor. Capte esto, por favor. Dijimos la semana pasada que nuestra necesidad, cualquiera que sea esta, cualquier necesidad que tengamos usted y yo, cuando nos enfocamos con desesperación en esa necesidad, cualquiera que sea su necesidad, cuando nos enfocamos en esa necesidad, dejamos de enfocarnos en Dios. Por lógica, porque usted está mirando al Señor y siente la ansiedad, necesito esto, y deja de mirar al Señor y empieza a enfocarse en lo que necesita. Y al enfocarnos en nuestra necesidad y quitar nuestros ojos del Señor, perdemos el enfoque hacia Dios y perdemos la confianza en el Señor. Entonces, nuestra necesidad en la que estamos enfocados se vuelve por eso más apremiante. Nos come zapatos y todo, nos absorbe porque estamos enfocados en la necesidad. Y esto no nos deja pensar con cordura, hermanos. Esto es lo que está pasando en nuestras mentes en estos tiempos. Entonces, nuestros diálogos internos son bravos, pues. Nos conducen a peligrosas conclusiones finales, porque estamos enfocados aquí, no estamos enfocados en los cielos. Por ejemplo, Israel concluyó, vimos la semana pasada, en su diálogo interno, concluyó que Dios los había abandonado, que Dios se había hecho desentendido, los ha sacado para dejarlos morir en el desierto. No hay agua y ese es el indicativo. Esa es su interpretación de ellos. No estaban pensando en, pero ¿y si Dios tiene propósitos más altos con esto, con nosotros? No estaban pensando en eso. Estaban pensando en su necesidad nada más. O sea, mi necesidad no la sacia Dios, Dios es malo. Dios no me sana, Dios es malo. No curó a mi madre, a mi hermano, se murió, mis padres, no existe Dios. ¿Se dan cuenta? Esas son nuestras conclusiones de reacción del hígado inmediatamente. No entendemos qué está haciendo Dios, no nos tomamos el tiempo de reflexionar en medio del dolor. Señor, hay algo que tú estás operando, si nada se te va de las manos, ¿qué estás haciendo? Ayúdame a entender. Esto nos enseña, dijimos el domingo pasado, que cada vez que ponemos, hay dos grandes enseñanzas que quiero rescatar y recordar con ustedes. La primera, cada vez que ponemos toda nuestra esperanza en alguien o algo, corremos el riesgo, hermanos, de desilusionarnos. ¿Me ayuda a comunicaciones, por favor, ahí con la siguiente? ¿No? Por favor, no olvide esto. Cuando usted pone su esperanza, me refiero toda su esperanza en alguien o en algo, corremos el riesgo de desilusionarnos. Absolutamente. Cuando decimos enfocados, estamos diciendo que estamos poniendo toda nuestra esperanza en algo o en alguien. Fíjese, por favor, el enfoque de Israel, todo su corazón, como dije, estaba en el agua que necesitaba,
pero no solamente en el agua, sino en Moisés. ¿Por qué en Moisés? Los había impresionado. Desde las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo los había impresionado. Y ellos creían que Moisés tenía la solución para todos sus problemas. Moisés. No se habían dado cuenta que Moisés no tenía solución para nadie. Él recibía las soluciones directamente de parte de Dios. Miren ese enfoque, ¿eh? Así rápidamente nosotros podemos desenfocarnos hacia personas, hacia cosas. Pero la segunda gran enseñanza, dijimos, es que si su felicidad, hermano, hermana, escuche, si su felicidad depende de otra persona, cualquier persona, usted se expone a una gran desilusión. Toda la fe estaba en Moisés, de la nación de Israel. Todos los israelitas confiaban en Moisés. Toda su esperanza estaba puesta en lo que Moisés iba a hacer, en lo que Moisés iba a decidir. Le miraron demasiado la cara a Moisés. Entonces, cuando se arrodillan a beber, piense por favor un instante en su experiencia amarga. Cuando se arrodillan en las fuentes del Mara para beber, ese enfoque errado que tenían de confianza en su líder, cuando prueban el agua y está amarga, se molestan. ¿Con quién se van a estrellar porque su necesidad no fue saciada? Con su líder, pues. Así funciona, hermanos. Así funciona nuestra mente y corazón. Porque las cosas no habían salido como ellos esperaban o suponían, ¿no? Nuestro líder nos ha guiado hasta aquí, pero no era Moisés, era Dios quien nos llevó a Mara, recordemos. Entonces, Moisés nos ha llevado hasta aquí y nos trae a beber agua amarga, imbebible. Claro, se estrellan contra Moisés. Hermanos, por favor, escuche esto con cuidado. Dios utiliza la desilusión como un instrumento para recordarnos que en nuestras vidas existen ídolos que debemos derribar. Cuando ponemos nuestra esperanza y fe fuera de Dios, en lo que nos hayamos enfocado se va a convertir en un diosecillo para nosotros. O sea, el agua se transformó en un dios para ellos. Moisés se transformó en un pequeño diosecillo. Esperaban demasiado de un hombre que no tenía las soluciones para sus problemas. ¿Dónde está su enfoque? Por eso, mi hermana, le pregunto. Las desilusiones ponen a prueba nuestro enfoque, no lo olviden. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Damos un paso más de fe en esta mañana, pero la desilusión no solo pone a prueba nuestro enfoque, sino que también, en segundo lugar, la desilusión pone a prueba nuestra fe. Se lo preanuncié la semana pasada. Y acá retomamos el mensaje hacia adelante, ¿no? He hecho solamente un recuento de toda la primera parte para todos los que no estuvieron la semana pasada. Pero la desilusión pone a prueba nuestra fe. Fijémonos, por favor, lo que hace Moisés con la amargura. Miren cómo así se maneja la amargura, hermanos. Llegan a las aguas, vimos, prueban, está totalmente amargo. Miran la cara de Moisés. ¿Qué vamos a beber, Moisés? Danos una solución a esto. Ahora, no son 2, 3 personas quejándose. Son cientos de personas molestas en amargura yendo a estrellarse contra Moisés. Y esa amargura la están cargando por días. Moisés está rodeado por una multitud aireada que no entendía absolutamente nada, cerrada. Era como una barra brava. A ver, párate delante de una barra brava después de un partido que han perdido y diles a la barra brava de la U que ha perdido, le dices, tranquilitos muchachos, por favor, paz, paz, paz y amor, que paz y amor, ya te pasaron por encima. Te apedrearon primero y luego te pasaron el tractor por encima. Porque no te van a oír. Están tan metidos en su ira, en su rabia, que no les importa lo que les pongan por delante. ¿Han visto las barras bravas? Ni respetan a los policías. A palazos los agarran a los policías. A mí me sorprende eso, ¿no? O sea, no hay una conciencia de autoridad. O sea, no les importa. Están metidos en su ira, están metidos en su rabia, en su frustración. Así estaba Israel. Ahora, imagínense contra Moisés. Y Moisés no estaba pues como nuestros policías, no, con su tremendo escudo, con su casco para protección, nada. Estaba delante de toda esa gente en ira. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si fuera Moisés? Algunos estaría seguro, porque conozco a algunos de ustedes, los hombres me refiero, ¿no? Algunos de ustedes se defenderían, porque son bien fosforitos, algunos me provocan, y yo respondo igualito, ¿no? Otros probablemente tratarían de dar una explicación para apaciguar las aguas. Otros tratarían de tranquilizar a las personas más exaltadas. Pero Moisés no hizo nada de eso. Y esto es lo que quiero que se den cuenta. Moisés, ¿qué hizo? Hizo
que toda esa carga, ese cargamontón que se lo estaban echando encima, le estaban gritando toda su amargura en su cara. Moisés, escuche por favor, apunte esto, Moisés se rehusó a ponerle demasiada atención a lo que la gente estaba diciendo. Digo, no, yo no voy a dar demasiado oído acá. Moisés apenas escucha las primeras quejas y se da cuenta de lo que ha ocurrido, se da media vuelta y le da las espaldas y desaparece a la vista de ellos. Imagínense los más exacerbados. Oye, Moisés, te estamos diciendo, porque así es la gente, ¿no? Pastor, le estoy hablando y usted me da la espalda. Un poco más y lo apedrean a Moisés. Pero ¿por qué hizo esto Moisés? No quiso escucharlos a ellos. ¿Dónde se fue? Es posible que se alejó de ellos para algún lado. ¿Para qué? Mire lo que dice el verso 25. Y Moisés clamó a Jehová. Es evidente que se apartó para ir a tratar este problema con el Señor. Él no iba a darles una solución. Él no iba a calmarlos. Esas son cosas imposibles con una multitud enardecida, hermanos. Moisés sabía que no podía hacer eso. Ni siquiera lo intentó. Las cosas que debas hacer están en tus manos, pero las cosas complicadas, hermano, hermana, déjaselas a Dios. Déjaselas a Dios, no te hagas el valiente, no te hagas la valiente, déjaselas a Dios. Démonos cuenta del tremendo contraste. Quiero mostrarle el contraste que nos muestra la Escritura. Esto es enseñanza para nosotros. No son historietas que estamos leyendo en la Biblia, hermanos. Como para los niños, para que se duerma, para que te tranquilices. Te voy a leer un cuento. Este no es un cuento. Aquí hay principios que aprender para enfrentar nuestros propios conflictos, hermanos. Démonos cuenta del tremendo contraste que nos muestra la Escritura aquí. Por un lado tenemos, si se da cuenta, a un pueblo desilusionado con Dios, lleno de rabia, de frustración. Pero como no ven a Dios, están estrellando contra Moisés. Están totalmente fuera de sí, están buscando descargar su rabia con alguien. Un pueblo que está siendo probado en fe, en ese momento está siendo probado en fe, no se dan cuenta que están pasando un examen, que están siendo probados en fe y están desilusionados, pero esa desilusión Dios la está usando como una herramienta para probar su fe. ¿Y cuál es el resultado de ese examen? Cero, pues hermanos. ¿Qué cero? Menos cero, ¿no? No estaban pasando la prueba. Pero en el otro extremo, hablo de contraste. Este es un cuadro que usted ve partiendo de la nación de Israel, pero en el otro extremo usted ve a Moisés. Es el contraste que nos da la Escritura. Está Moisés, que también, hermanos, está siendo probado en su fe con esta tremenda desilusión de una nación. Pero el hombre está mirando al invisible en todo momento. Esa es la diferencia. Puede que incluso Moisés, cuando descubre que las aguas del mar eran amargas, también sintió cierta desilusión humanamente hablando. Moisés no estaba en el tercer cielo mirando todo esto. Carne y hueso, está ahí con la gente, ¿no? Y preocupado por su pueblo, obviamente que también se preocupó un poco de desilusión, pero él no pasó mucho tiempo mirando las aguas amargas, creo yo. Él inmediatamente está viendo el invisible. Es por eso que acude inmediatamente, sin demora, a la presencia divina. Porque fíjese, verso 23, el pueblo enardecido le pregunta a Moisés, ¿qué hemos de beber? Y a continuación, inmediatamente, dice, y Moisés clamó a Jehová. Acá hay fracciones de segundos. Es decir, Moisés los escuchó, pues no, yo no voy a seguir escuchándolo porque esto va a ser nocivo para mí. Esto tengo que tratarlo con Dios. Inmediatamente le hizo las espaldas. Sin demora va a la presencia divina para preguntar qué debe hacer. Escuchen, hermanos. Se dio la media vuelta y le preguntó a Dios, ¿qué debo hacer, Señor? Yo no creo que Moisés le haya preguntado a Dios, ¿qué pasó, Señor? O sea, nos trajiste hasta acá una fuente, nos ilusionas a todos, pero es amarga. ¿Qué pasó? No preguntó qué pasó. Moisés se dio media vuelta y preguntó, mi Dios, ¿qué debo hacer? Y esa es la pregunta correcta, los que, a pesar de las circunstancias, y hablo de nuestro contexto, a pesar del virus, pandemia, de las desgracias que estamos enfrentando, de los dolores que estamos enfrentando, no es, ¿qué pasó? ¿Por qué se murió? ¿Qué pasó? ¿Por qué no conseguí el valor? ¿Qué pasó? ¿Por qué no en la medicina? ¿Qué pasó? ¿Por qué falló en su diagnóstico el médico? No, hermanos, es, Señor, ¿qué debo hacer? El hijo, la hija de Dios pregunta al Señor, ¿qué debo hacer, Señor?
porque no puedes cambiar, que vas a cuestionar lo que ha ocurrido. Dios puede cambiar eso solamente para saciar tu necesidad. No lo va a hacer, hermanos. Más bien tenemos que preguntarle cómo procedo aquí, Señor. Ya, ok, han ocurrido los hechos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo, como hijo de Dios, como hija de Dios, cómo debe ser mi proceder? Por testimonio. Allí mostró que la fe, Moisés mostró que su fe estaba bien arraigada en el Jehová proveedor. Estaba bien enraizada su fe. Este es el contraste. Mientras nos muestran a un Moisés con una fe bien arraigada en el Señor y confiando en el Señor a pesar de las desilusiones, por el otro lado está el pueblo totalmente desilusionado, no arraigado en el Jehová proveedor, porque no lo conocen, como Moisés sí llegó a conocer. Este es un gran contraste, mis hermanos. ¿A quién te pareces más en medio de esta pandemia? ¿A la nación de Israel o a Moisés? Ante el cargamontón del pueblo hacia Moisés, mis hermanos, poniendo su fe en Moisés, viéndolo como el gran líder, como el que tenía todas las soluciones, como si fuera un Dios, como si él tuviera la solución al problema que estaban pasando. Moisés se dan cuenta, no trata de defenderse, ni intenta improvisar una solución, como les dije, sino que remite, esta es la enseñanza para nosotros, él remite el asunto directamente a Dios. O sea, no se queda quemándole en las manos, no, inmediatamente lo remite a Dios. Eso es lo que debemos hacer tú y yo, cuando las papas queman, como dice. Cuando nos hallamos en situaciones similares, mis hermanos, siendo probados en fe, parecidas a lo que estaba pasando Moisés, anota, hay tres cosas que tenemos que hacer, que nos muestra el texto. Hay tres cosas fundamentales que tenemos que hacer. Por favor, no te olvides. Hay tres cosas. La primera cosa, remitir el problema a Dios. Lo primero que debemos hacer es remitir el problema a Dios, sea cual fuere. Y se lo remitimos, ¿por qué? Porque reconocemos dos cosas. Reconocemos primero que nosotros no podemos contra ese problema. Y número dos, le remitimos el problema porque confiamos que Dios va a actuar. No sé cómo, cuándo, qué mecanismos utilizará. No lo sé, solo sé que confío que Él lo va a hacer. Esto no puedo solucionarlo yo. Confiamos en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios puede hacer. Por eso remitimos el problema a Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. Eso es lo primero que debemos hacer a Moisés. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos vas a dar de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Inmediatamente remite el problema. Número dos, preguntar a Dios lo que debemos hacer. En cada problema que enfrentamos, mis hermanos, no debemos quedarnos de brazos cruzados. Siempre hay algo que nos corresponde hacer. Esta es la parte que está a nuestro alcance. Moisés sabía que su parte en este asunto era clamar a Dios, no era darle respuestas al pueblo. Su parte de Moisés era clamar a Dios y eso hizo inmediatamente. Porque lo más complicado que era tratar de apaciguar al pueblo, darle una solución, etcétera, etcétera, esa parte le correspondía a Dios. Tenía que hacerlo Dios, no era Moisés. ¿Se dan cuenta? Moisés preguntó a Dios lo que debía hacer. En tercer lugar, lo que debemos hacer es estar atentos a las instrucciones de Dios. No es solamente orar y esperar que Dios lo haga todo, no. Dios nos va a instruir. Dice el verso 25, ¿no? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. ¿Se dan cuenta? El Señor le mostró un árbol. Es Dios quien le muestra la solución a Moisés. Apenas él acude a Dios, Dios le muestra la solución. Es Dios quien le da el entendimiento, no solo le muestra la solución, sino le da el entendimiento y sabiduría para saber cómo usar ese tronco, cómo usar ese árbol. Porque si tú lees el texto del verso 25, dice, y Jehová le mostró un árbol y lo echó, se refiere a Moisés, no Dios, sino Moisés, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. No dice, le mostró un árbol y Dios agarró y lo echó al agua. No. Dios le muestra la solución, pero le da el entendimiento para saber qué hacer. Porque yo no creo que Moisés haya volteado, estaba llorando y voltea un tronco y ve el árbol y mira los cielos y dice, no entiendo, Dios, ¿qué me quieres decir? No sé, algunos les he escuchado decir eso, no sé qué me quiere decir Dios, Señor, está mirando el árbol y no sabe qué hacer con ese árbol. Hubiera sido trágico, hermanos.
O sea, ¿de dónde le vino el entendimiento a Moisés para que tomara el árbol y lo echara en las fuentes para que ocurriera el milagro? Eso se lo tuvo que haber indicado Dios. Por eso digo que Dios le dio el entendimiento y la sabiduría para saber cómo usar ese tronco. ¿Por qué? Ahora, esto nos lleva a la siguiente reflexión. Es interesante esto, mis hermanos. Fíjese, por favor. ¿Por qué Dios, él mismo, por qué Dios no echó el tronco en el agua? ¿O por qué Dios, en lugar de simplemente decirle a Moisés que meta, le pudo haber dicho a Moisés, mira, tu vara, la que alzaste para que el mar rojo se abra, métele en el agua y ya se sana las aguas? O por último, Dios mismo pudo haber transformado esas aguas amargas en agua potable en fracción de segundos. ¿Por qué no hizo algo de esto el Señor? ¿Por qué usó un tronco y por qué le dejó a Moisés la tarea de cargar el tronco y meterlo en las aguas amargas para que éstas fueran sanadas? ¿Por qué, hermanos? La respuesta es porque Moisés seguía dando su examen de fe. Moisés también debía ejercitar fe en lo que Dios le estaba mostrando que debía hacer. No es que Moisés era el gran líder y a él no lo prueba para nada. No, en todo momento lo estuvo probando a Moisés. Y aquí también estaba pasando por una prueba a Moisés. En medio de la prueba de la nación de Israel, también lo ponía a prueba a él. Le muestra el tronco. Ahora, ¿tienes fe para creer que a través de este tronco puedo sanar las aguas? Yo me imagino, no sé, esa conversación interna que tuvo Dios con Moisés. Y Moisés respondiéndole, amén, sí, Señor. No dudas en absoluto. Yo sé que tú eres capaz de hacer esto, aunque sea, no sé, con mi vara, mi dedo, una piedra, un poco de tierra que tire, pero no son los objetos, es lo que tú vas a hacer a través de esos objetos, Señor. Entonces, mi fe está puesta en ti, Señor. No sé, me imagino esa conversación con el Señor, ¿no? Estaba probando la fe de Moisés. Por eso Moisés le muestra el tronco otra vez. Hay una línea ahí de acontecimientos que no hay espacios, me refiero. Dice, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, Moisés, y las aguas se endulzaron. Hay una secuencia. O sea, todo sigue, una tras otra cosa sigue. ¿Por qué hizo eso Moisés? Porque estaba dando su examen de fe y él sabía en quién estaba puesta su fe y las indicaciones de Dios a lo que Dios podía hacer. Él le da la solución, pero la parte de Moisés es que tome el tronco y lo eche a las aguas. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, no es que Dios lo haga todo, pero eso tenemos que tomar nuestro tiempo para discernir y entender exactamente qué es lo que debo hacer yo. Mis hermanos, muchas veces, Dios nos va a mostrar la solución a un problema que venimos clamando en su presencia, pero deberemos dar pasos de fe. Dios nos mostrará la solución, pero nosotros tendremos que actuar haciendo algo para recibir los beneficios de esa solución divina. Y espero que le quede claro eso. O sea, no es quedarme de brazos cruzados y que lo haga todo Dios. No, no. Dios puede empezar un proceso de sanidad a tu pariente. Y tú dices, pero Señor, y te muestra, mira, a 4 cuadras de tu casa, acuérdate, hay una casa que es un depósito de balones de oxígeno. Y tu hermano o tu hermana necesita ese valor, pero Señor, tú le argumentas, no, yo estoy esperando y estoy orando que tú vas a levantar, pero tu hermano necesita el oxígeno. Pero no sé si voy a encontrar oxígeno. Ese es fe, pues, ¿no? Si Dios te está indicando eso y te está abriendo las posibilidades, ¿cuál es tu parte? Dios no te va a traer el balón a la puerta de tu casa. O sea, tú tienes que ir, hay un sentir, Dios abre las puertas, sabes. Si Dios me está enviando acá es porque habrá colas y qué sé yo, sí, pero algo habrá Dios. Si Dios me está trayendo hasta aquí es porque Él tiene una solución. Y cuando uno llega a ese punto, uno experimenta milagros. Algo ocurre, ¿no? Pero Dios va a cumplir su propósito, ¿no? De provisión. Dios siempre, hermanos, por favor, anote esto. Dios siempre tiene reservado un árbol especial, como aquí en Mara. Dios siempre tiene reservado un árbol especial que terminará con nuestro momento de amargura. Con frecuencia, hermanos, Dios cambia nuestras circunstancias amargas o dolorosas en respuestas a la oración que sus hijos o sus hijas levantan delante de su presencia. Pero esas oraciones provienen de bocas y de corazones de hijos y de hijas que remiten sus asuntos a Dios porque confían en Él.
en hijos, hijas que preguntan a Dios qué deben hacer en esos precisos momentos, en hijos, en hijas que apenas Dios les dice qué deben hacer, ellos obedecen. A ese tipo de hijos y de hijas que hacen todo esto, a esos viene la bendición de parte de Dios. ¿No le ha pasado a alguno de ustedes, mis hermanos? Y pongo un ejemplo para que me entiendan lo que les estoy tratando de enseñar. ¿No les ha pasado a alguno de ustedes que la mala noticia de que por reducción de personal usted debía dejar el trabajo, le ha pasado a alguno de ustedes? Yo sé que sí. Y de pronto te ves parado en la calle, despedido, y te preguntas, ¿y ahora con qué voy a mantener a mi familia? ¿Con qué voy a sostener a mis hijos? Estás con esa pregunta, esa amargura. ¿Por qué me despidieron? No es justo esto. Pero en ese momento de amargura o dolor, o días después, o semanas después, Dios de pronto te abre una puerta y Dios transforma ese momento de amargura que pasaste, lo transforma en un momento dulce, porque te abrió la puerta de un trabajo mejor que el que estabas anteriormente. Y hasta incluso dices, gracias a Dios que me sacaron el otro trabajo. Que si no me hubieran sacado el otro trabajo, no hubiera podido acceder a este. Igualmente, cuando alguien mira hacia atrás en sus recuerdos, que en verdad, y al mirar hacia atrás dice, bueno, realmente tengo que dar gracias a Dios porque fue una bendición que terminara esta relación amorosa que tenía con mi pareja en ese tiempo. Porque ahora me doy cuenta que Dios tenía a alguien mejor para mi vida. ¿No te ha pasado? O alguien que aquel negocio que usted vio como fracasado, y que esto no funciona y he invertido aquí, ese momento de amargura se convierte en bendición porque esas aguas amargas fueron endulzadas con un giro empresarial que fue más productivo. Dios es así, Dios puede cambiar, hermanos. Dios tiene un buen árbol siempre, un árbol especial que va a terminar dando dulzura a nuestros momentos de amargura. Hermanos, tiene usted un árbol especial diseñado por Dios para sus aguas amargas. Clame a Él, espere en Él, esté atento a lo que Él le muestre y le diga, porque acá no fue que Moisés solo se dio cuenta, Dios le mostró el árbol. Dios le mostró el árbol. El árbol siempre estuvo ahí. A veces en nuestras amarguras no vemos la solución, entonces tenemos que quitarnos y buscar el rostro de Dios, y de pronto Dios te dice, pero ahí a tu costado está la solución, solo que no la estás viendo. Y recién nos damos cuenta. Ahora, escuche que esto es muy importante, por favor, no sé, para muchos o algunos de ustedes, esto va a ser sumamente importante. Por favor, cáptenlo, escuche, esto es muy importante. A veces Dios, claro, Dios se tiene un árbol preparado para sus momentos amargos, cambiarlos en dulzura. Pero a veces Dios hace un milagro aún mayor. Dios hace un milagro aún mayor en estas circunstancias. En lugar de cambiar nuestras circunstancias, no detiene la marcha de las circunstancias amargas o de dolor, pero nos capacita para que podamos aceptar las circunstancias. Esto es algo muy importante, hermanos. Voy a ilustrártelo. Dios nos capacita a veces para ver partir a alguien que hemos amado mucho. He visto cómo la gente se desespera ahora cuando ve morir a alguien por causa del COVID. Y todos oramos que Dios nos libre de esa experiencia, pero cuando nos llega, hemos visto unos cambios así de actitudes terribles, ¿no? Creyentes que se desconocen. Hasta creyentes que no solo reclaman a Dios, sino le gritan improperios a Dios. De por qué te llevaste a mi padre, a mi madre, qué sé yo. Una serie de improperios. Pero este es el milagro, este es lo mayor que hace Dios. Nos capacita para que podamos aceptar las circunstancias, no las cambian las circunstancias. En este caso cambió las circunstancias, aguas amargas, pero hay un tronco, pum, cambió su circunstancia y hay agua, beba. Pero hay veces que Dios no hace eso, pero nos capacita para ver partir a alguien que hemos amado mucho. O nos capacita para perdonar al microbusero que atropelló y mató a tu madre. O nos capacita para aceptar con paz y resentimiento un descenso en el trabajo cuando nos correspondía que nos ascendieran más bien. O nos capacita para aceptar con humildad la enfermedad que estamos enfrentando y soportando. Ese es el gran milagro de parte de Dios. ¿Te das cuenta? No ha cambiado ninguna de esas circunstancias.
pero capacita a sus hijos para enfrentar mucho mejor esa situación. En unas oportunidades, mis hermanos, Dios calma nuestras tempestades y en otras oportunidades deja que la tormenta se enfurezca y parecería que la barca de nuestras vidas se van a anegar y se van a ir a pique, parecería. Pero justo cuando nuestro corazón está desfalleciente, Cristo, que está en la barca con nosotros, se levanta y manda que se calme todo. Estoy citando la experiencia de los discípulos, ¿no? Señor, despiértate. Que el Señor no sabía lo que estaba ocurriendo. Es Dios, Él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, pero Él dejó que avanzara la tormenta y que los discípulos llegaran a ese clímax de desesperación, Dios les estaba tomando un examen de fe a los discípulos en esa barca. Ellos no se dieron cuenta. Como algunos no se dan cuenta que en esta gran tormenta en que estamos, Dios nos está tomando un examen y no nos damos cuenta que estamos dando un examen de fe y damos un mal examen, por cierto. Dios está, hermano, te recuerdo, hermano, hermana, Dios está en la barca de tu vida en medio de la tormenta que estés pasando. Solo que tiene un momento para intervenir. Cuando tú crees que tu corazón ya no da más y que la barca se va a voltear y nos vamos a ahogar todos, en ese momento, de pronto, ¡bum!, se levanta el Señor y manda que calme todo. Pero recalco en este punto, esa calma de parte del Señor puede que cambie las circunstancias, puede que no cambien las circunstancias, pero igual va a calmar la tormenta interior que hay en nuestras almas. ¿Me entiendes? La tormenta externa seguirá, pero la tormenta interior la calmará para enfrentar mejor la circunstancia. Los maras que nos sobrevienen, mis hermanos, en estas experiencias, los maras que nos sobrevienen están diseñados por Dios en su soberanía para que seamos mejores, no para amargar nuestras vidas, entendámoslo. Este momento de amargura no, es lo que Job dijo a su esposa, ¿no? ¿Aceptaremos los bienes de Dios y no aceptaremos los males? Job entendió claramente que las dos cosas estaban diseñadas por Dios, pero también entendió que no era para amargar la vida de Job, era para hacerlo un mejor hombre. ¿Acaso la vida amarga que tuvo por años José, te acuerdas del gran José? Una vida muy triste, llena de amarguras, ¿no? Odio de los hermanos, lo venden, termina como esclavo, en la cárcel, acusado de justamente una serie de hechos de amargura. ¿Acaso esa vida amarga que tuvo por años José no fue diseñada por Dios para hacer de él un mejor hombre, un mejor gobernador de Egipto, un mejor hermano, un mejor hijo? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. ¿Acaso el terrible Mara, como te decía, que enfrentó Job, no fue acaso una terrible prueba para la vida de Job? ¿Acaso esas amarguras no fueron diseñadas por Dios? Sí, pero no fue para amargar la vida de Job, sino para hacer de Job un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor padre, un mejor siervo de Dios. El terrible Mara que usted está pasando, hermano, hermana, también ha sido diseñado por Dios. Escuche, también ha sido diseñado por el Señor para hacer de usted una mejor madre, un mejor padre, un mejor cónyuge, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor ciudadano, un mejor siervo de Dios. Comprendamos, hermanos, Dios no busca amargar nuestras vidas con estas circunstancias, sino endulzarlas para que nosotros seamos transformados. Entonces, la desilusión, no lo olvide, la desilusión es un instrumento de Dios para probar nuestra fe. Y en este momento estamos dando ese examen. ¿Cuánto de nota le tendríamos que colocar a usted, ¿no? ¿Cuánto de nota tendría que colocarme Dios a mí? Pero termino con la tercera desilusión. La desilusión pone a prueba nuestra fidelidad, no solamente nuestra fe, no solamente nuestro enfoque, sino también pone a prueba nuestra fidelidad, hermanos. Debemos darnos cuenta que Dios llevó a la nación de Israel hasta Mara, no solo para probar su confianza y dependencia en el Señor. Tenemos que ver el macro. No solo los llevó hemos dicho que los llevó para probar su fe, para probar su confianza, es cierto, pero no solamente para eso. Esta prueba en Mara les demostró a los israelitas, les demostró en sus corazones qué es lo que pesaba más, en qué estaba su seguridad,
Les mostró eso. Intencionalmente Dios dejó que pasara lo que pasara para que cuando explotaron en reclamos frente a Moisés, les dijera, hay ídolos en su corazón. ¿Se dan cuenta? Así están, en ese estado, después de 400 años de esclavitud. Miren lo que ha hecho los de egipcios por ustedes. Usted tiene un montón de ídolos. Sus ídolos son sus líderes, las cosas que les rodean. Esos son sus ídolos. ¿Cómo se corrige esa idolatría? Pues con los mandamientos del Señor. Es por eso que encontramos el verso 25. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y les dio los estatutos y ordenanzas y aclara en el siguiente versículo, verso 26, y les dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios y hiciereis lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad, dijo el Señor, de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es una tremenda promesa de parte de Dios. Ahora, quiero ponerte en contexto rápidamente y explicarte esto. Cuando Dios libertó a la nación de Israel por más de 400 años de esclavitud que estuvieron en Egipto, era evidente, mis hermanos, entendamos esto en el contexto, era evidente que este pueblo no conocía bien a su libertador. 400 años metido con los dioses egipcios, con sus costumbres, hábitos, tradiciones. No es fácil sacártelo de la mente. Entonces, no conocían por eso a Jehová, no conocían a su verdadero libertador. Ya lo hemos visto dudando al pueblo de su cuidado antes de cruzar el Mar Rojo, ya lo vimos dudando hasta de salir de Egipto, ya lo vimos murmurando contra Dios y Moisés en las aguas de mar. Entonces, eso muestra que no conocían a su libertador. Su corazón no estaba identificado con su Dios y libertador. Y los principios, obviamente los principios de vida de Israel no eran los principios de vida de Dios. Por eso dudaban de la palabra del Señor. Entonces, eso nos lleva a una comprensión más clara de la intención de Dios sobre esta nación a la cual la estaba transportando hacia la tierra prometida, a una mejor vida para que llegaran a hacer luz a las naciones. La prueba en Mara, mis hermanos de Israel, solo era para que se den cuenta que en sus corazones no reinaba Jehová, el único y verdadero Dios, para que ellos sean conscientes de eso. Comprobado esto ante sus propios ojos, entonces el siguiente paso de Dios es decirles, los tengo que reeducar. La intención de Dios en el desierto es reeducación, si no sabían. ¿Por qué dieron tantas vueltas cuando pudieron rectamente llegar a la tierra prometida? Es que Dios estaba reeducándolos. ¿Qué usaría el Señor para eso? Su palabra, sus propios mandamientos, para reeducar a su pueblo. Ellos tenían que aprender a obedecer a un nuevo Señor. No un Señor perverso como el que estaban acostumbrados con Faraón, sino un Señor misericordioso, salvador y lleno de gracia, que no conocían bien todavía en el Señor. Ahora, escucha, hermanos, exactamente lo mismo hizo con nosotros el Señor. Vivíamos esclavos en el más cruel régimen y perverso régimen, con un amo, el llamado Satanás. Entonces, Cristo quiebra ese yugo y nos sacó hacia la libertad para transformar nuestras mentes y nuestros corazones a través de su palabra. Hasta ahora sigue haciendo eso. Por eso, hermanos, por eso no debemos dejar de estudiar la palabra de Dios para no interrumpir ese proceso de transformación que empezó Cristo en el momento de nuestra salvación. Porque nos encontramos justamente en ese proceso, pero algunos lo interrumpen. Entonces, así no van a ser transformados, así no vamos a ser transformados, tenemos que mantenernos fieles a la palabra del Señor. Estos mandamientos que Dios le daría y que normaría la vida de la nación de Israel, corrigiendo todo su torcida mente, todo su torcido corazón, si se dan cuenta, les menciona en el verso 26, pero no se los da en ese momento. No les dijo esto y usted lee y recibieron todos los mandamientos del Señor. No, usted tiene que leer los siguientes capítulos. Acá les preanuncia lo que va a ocurrir, lo que Dios pretende hacer. Por eso decía, yo les digo, los tengo que reeducar. ¿Qué voy a utilizar? Mis mandamientos. Usted tiene que tener nuevas normas, nuevos principios de vida en su mente para que su vida sea transformada. Les dijo, pero no les dio en ese momento. Eso viene más adelante. Eso ocurrió un par de meses hacia adelante en el monte Sinaí.
cuando ahí les empieza dándoles primero las 2 tablas con los 10 mandamientos de su ley. Y meses después les fue dando el resto de toda su ley. Les fue revelando el resto de toda su ley. El proceso de reeducación tomó su tiempo, mis hermanos. Casi 40 años al Señor. Casi 40 años. El balance final, ¿cuál fue? Toda esta gente murió y fue enterrada en el desierto. ¿Por qué? No entendieron lo que Dios estaba haciendo. No nos vaya a pasar lo mismo, hermanos. Pero cuando Dios les dijo que les daría sus mandamientos, les dio una advertencia. Capte usted esta advertencia, por favor. Versículo 26. Les dice, si oyereis atentamente, ¿no?, la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de tus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuál es la advertencia acá? Miren, yo solamente resalto los verbos de acción que enfatiza este mandamiento de parte del Señor. Les dice a ellos, si ustedes oyen atentamente, ¿qué es oír atentamente? Es no distraerte, pues. Es no distraerte. Tienes que, si Dios está hablando y te está diciendo algo, yo solamente tengo que escucharle a Él, es oír atentamente. Pero le dice, no solo tienes que oír atentamente, si haces lo recto, ¿cómo voy a saber cómo actuar correctamente si primero no escucho a Dios? Primero tengo que escuchar a Dios. Y luego agrega en tercer lugar, si dieres oídos a mis mandamientos, no es solamente estar atento, sino es comprender cada mandamiento que voy recibiendo de parte del Señor. ¿Para qué? Y si los guardaren, le dijo el Señor, es para atesorarlos, es para obedecerlos, pero no es para olvidarme, es guardarlos, para recordarlos constantemente. Es decir, acá hay una dinámica que Dios les da en su obediencia. No es obedecer por obedecer, es saber oír, es saber hacer, es saber dar el oído, es saber guardar. Si interacciono con mis mandamientos de esta manera, les dijo el Señor, entonces, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Qué significó eso, hermanos? Algunos han malinterpretado esto. Hasta ahora sigo escuchando a algunos predicadores, ¿no?, que va a orar por ti, voy a orar por la salud del pastor Lázaro. Y tú dijiste, Señor, que ninguna enfermedad le enviarías a su casa el pastor Lázaro. Oye, un rato, eso no te lo dijo a ti, eso fue para Israel. Estoy utilizando mal el texto. Dios estaba dando un texto bíblico para que lo utilicemos como un derecho de los creyentes para que puedan ser sanados, para reclamarle a Dios que no me tiene que venir la pandemia, no tiene que entrar el virus en mi casa, porque tú dijiste que ninguna enfermedad enviarías a mi casa. No, estoy leyendo mal y estoy descontextualizado completamente. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor cuando le dijo a Israel, si tú oyes, haces lo recto, das oído a mis mandamientos, guardas mis mandamientos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti? Les está poniendo un ejemplo. Simplemente les está animando a ser obedientes a Dios, porque si no fueran obedientes, si ellos no valoraban la obra de reeducación que Dios empezaba con ellos, si ellos fueran rebeldes a los estatutos y mandamientos del Señor, si ellos no se dejaran reeducar por Dios, entonces habrían consecuencias, le está diciendo el Señor. Dios les estaba diciendo otras palabras. Voy a parafrasear. Les dijo, hey, escuchen, préstenme atención. Yo los voy a transformar y haré de ustedes una gran nación que bendiga a todas las demás naciones. Pero para eso ustedes deben obedecerme en todo lo que yo les mande, entonces serán luz a las naciones. Pero si no lo hacen, yo voy a tener que corregirlos. Escuchen, Israel, les dijo, si yo no pasé por alto la dureza del corazón de los egipcios, si yo no pasé por alto la rebeldía de los egipcios a mis palabras, porque ellos fueron renuentes a mis mandatos de dejarlos salir, entonces tampoco voy a pasar por alto la rebeldía de ustedes contra mi palabra. Igual como no la pasé por alto con los egipcios, no la voy a pasar por alto con ustedes. Miren las enfermedades que les envié a los egipcios como castigo. Esa fue la consecuencia de su rebeldía por no escuchar mi palabra. Entonces, Israel, no te equivoques, le dijo el Señor, no te equivoques, no seas rebelde, y entonces no van a cosechar la misma desgracia que cosecharon los egipcios, van a venir sobre ustedes. Eso es lo que les estaba diciendo. Les estaba poniendo como ejemplo. Cristo Jesús, mis hermanos, aplicándolo a nuestra realidad ahora, Cristo Jesús con la misma intención les advirtió a los judíos un día
y les dijo lo siguiente. En Juan capítulo 8, versículo 51 está esa advertencia en la misma línea de lo que Dios hizo con Israel. Jesús dijo, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. En verdad os digo, estaba haciendo un énfasis, si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ¿Qué es guardar la palabra del Señor? Se lo repito, lo que le dijo Dios a Israel. Si oyen atentamente la palabra del Señor, si hacen lo correcto de acuerdo a esa palabra, si dan oído a todos los mandatos que el Señor ha dado y si los guardan en su corazón, no solo para recordarlos, sino para estar ahí permanentemente obedeciéndolos, si hacen todo eso, entonces estarán guardando mi palabra. Entonces los que hagan esto no verán jamás la muerte. Está refiriéndose a muerte eterna. Es la misma advertencia de parte de Dios. Hay consecuencias. El punto es este, mis hermanos. Hay consecuencias si no se toma la palabra de Dios en serio. Anote, por favor. Hay consecuencias si no se toma la palabra de Dios en serio, hermanos. ¿Cuál era la lección que el Señor estaba buscando que aprendiera Israel? ¿Cuál era la lección? ¿Se trataba solamente de la obediencia a los mandatos de parte del Señor? Bueno, yo diría sí y no. ¿Cómo sí y no, pastor? Sí, déjame explicarte. Porque no se trata solamente de obedecer lo que diga Dios, sino que Dios les está diciendo que si ellos decidían obedecerle permanentemente sin desviarse a la derecha o a la izquierda, entonces necesitarían para hacer eso ser fieles a la palabra del Señor. Entonces, el motivo principal detrás de la obediencia es la fidelidad. Si eres fiel al Señor, entonces le vas a obedecer. Si eres infiel, le vas a desobedecer. Si ellos eran fieles al Señor, entonces no tendrían ningún problema con desobedecerle al Señor. Si eran fieles al Señor, no serían rebeldes a su palabra. Si eran fieles al Señor, no serían renuentes a escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Entonces aquí la enseñanza de fondo es la fidelidad, no solamente es la obediencia, porque para obedecer yo tengo que ser fiel al Señor, para que no tenga problemas con mi obediencia. Luego, pero Dios no solamente les dice, tienen que ser fieles a lo que yo les estoy mandando. Él se pone como ejemplo de fidelidad. Esto es lo que me maravilla del Señor. Dios desde que los sacó de Egipto, les fue mostrando cuán fiel era Él. Pero no captaba eso Israel. Una vez más, él se pone como ejemplo de fidelidad. Verso 27, si se dan cuenta, dice, después de toda la amargura de Mara, ¿no? Dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Miren, la fuentecita de Mara fue nada, hermanos, porque llegan a Elim, donde hay 12 fuentes de aguas, suficientes para saciar a toda esta nación, y 70 palmeras, a un alimento. Y acamparon allí, dice. Digo que les dio un ejemplo de fidelidad, mis hermanos del Señor, porque al guiarlos a Elim, a estas fuentes de agua, lo que el Señor les estaba diciendo es lo siguiente. Yo me comprometí a cuidarlos y a guiarlos, a llevarlos a una tierra mejor que fluye leche y miel. Así que por eso yo los he liberado de la esclavitud egipcia. Por eso endulcé las aguas amargas de Mara. Por eso están ustedes ahora acá en este oasis. Necesitan más agua, pues ahí tienen más abundante agua, se hacen toda su sed, toda la que quieran. Yo soy el Dios fiel. Lo que prometo yo lo cumplo. Por eso espero que ustedes sean también fieles para conmigo. O sea, él se proponía, les mostraba cómo ser fiel para que ellos le devuelvan con la misma moneda. Más adelante, el Señor, meses más adelante, el Señor les diría ya de manera más directa y formulado por un mandato en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, les dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mira lo que está diciendo el Señor, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, conoce que Dios es un Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia a quienes, a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿De quién está hablando? De los fieles. Porque ¿quiénes son los que aman los mandamientos del Señor? Los fieles. ¿Quiénes guardan los mandamientos del Señor? Los fieles. Este Dios fiel, le está diciendo a Israel, cumple su palabra. ¿Con quiénes cumple su palabra? Con los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, con los que son fieles
en amarle y con lo que son fieles en guardar sus mandamientos. Hermanos queridos, la fidelidad para con Dios, escuche y lea bien, no consiste en chispazos emocionales de obediencia ni de amor hacia Dios. Tampoco en adorarle con gozo mientras tengo buena salud, buen trabajo y toda mi familia está bien. Eso no es ser fiel al Señor. Quiero darle una ilustración de lo que es ser una iglesia fiel. Una de las pocas iglesias a las cuales no le hace ninguna observación el Señor, de las 7 iglesias en Apocalipsis que les envía mensajes, es la iglesia de Esmirna. Es la iglesia de Esmirna. Lo que le recuerda a esta iglesia básicamente es que siga siendo fiel. Observe usted en qué contexto le pide Dios que siga siendo fiel a esta iglesia. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Esto es ser fiel como iglesia. Apocalipsis 2:10 le dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Wow, ya le está preanunciando que va a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Le está preanunciando dolores allí, para que seáis probados, le dice. Y tendréis tribulación, más mal todavía, Señor, por 10 días. Y ahí viene recién el mandato de parte de Dios, ¿no? Le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren el contexto. No le dices, Mirna, iglesita, qué bueno que se están portando bien. Sean fieles hasta la muerte, no se olviden, hijitos. No, miren, este es el contexto. Vas a padecer. El diablo te va a perseguir para hacerte desaparecer. Van a ser atribulados. Sé fiel. Ese es el contexto, hermanos. Iglesia del Señor, seamos fieles hasta la muerte. Nuestras circunstancias difíciles no deben afectar nuestra fidelidad a nuestro Señor. Por el contrario, deben hacerla más firme y más fuerte. Ahora observe, por favor, su corazón. A pesar de esta gran lección, me refiero a Israel, observa el corazón de Israel, a pesar de esta gran lección que le está dando el Señor, a pesar que Dios se pone como un ejemplo de ser un Dios fiel para con ellos, ¿este pueblo entendió la lección de fidelidad? No, no. Mire, capítulo 16, dejan estas tremendas fuentes de aguas en Elim. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, y a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel murmuraron contra Moisés. Voy a usar una frase que los antiguos usan, ¿no? Otra vez el burro al maíz, ¿no? Otra vez a lo mismo, ¿no? Otra vez vuelven a hacer lo mismo, ¿no? ¿No se supone que ya están curados de esto? ¿Saben qué ocurrió, mis queridos hermanos? Dios los probó una vez más. 3 semanas después los volvió a probar otra vez en su fe. Es decir, Dios le dijo, examen nuevo. ¿Y qué vamos a tomar? Examen de fidelidad. Vamos a probar su fidelidad. Y otra vez desaprobaron. ¿Saben por qué volvieron a desaprobar? Porque no entendieron que debían renunciar a sus ídolos internos y debían poner toda su confianza al 100% en el Señor. Si este Señor fiel les proveyó de agua en abundancia, les enseñó que no debían poner sus ojos en el agua, que no debían poner sus ojos en Moisés, como si ellos les solucionaran los problemas y sus necesidades, parecería que ellos entendieron esa gran lección semanas antes. Pero semanas después, Dios los vuelve a probar para ver si ellos aprendieron esa lección. ¿Y qué encuentran en el corazón de ellos? Siguen los ídolos. Desaprobaron porque sus ojos ya no estaban, su esperanza ya no estaba en las aguas, ahora estaba su corazón en la comida. El otro Dios escondido detrás del corazón. Sino, fíjense el verso 3. Dice, le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué están reclamando? Comida. Y otra vez vuelve a mostrarles Dios, miren lo que hay en su corazón, todavía hay ídolos, todavía hay rezagos de idolatría, como seguramente lo hay en los nuestros hermanos. No olvidemos, iglesia, vuelvo a recordar una vez más, no olvidemos que estamos en medio de un examen muy duro, muy, muy duro. Termino.
Cerca de Mara, hermanos, solo hago un recuento de lo que Dios nos ha hablado hasta aquí. Cerca de Mara siempre va a haber un árbol que pueda endulzar nuestras aguas amargas. No lo olvides, hermano. La desilusión de cada uno de ustedes, la desilusión, bien podría ser la cita de Dios para demostrarnos que la bendición suya va a seguir a la amargura. Así que no vea siempre negativamente la desilusión. Véala como un instrumento de Dios para pulir nuestro carácter, nuestra fe, pero también véala como un instrumento que preanuncia la bendición de Dios. Segunda lección, entre más cerca estemos de Dios, más rápido podremos llegar de Mara a Elim, es decir, la abundancia de agua y de alimento del Jehová, no solo sanador, sino proveedor. ¿Y por qué digo, mientras más cerca estemos de Dios, más rápido podemos llegar de Mara a Elim? ¿Puedes colocar, por favor, comunicaciones, el mapa? Quiero explicarte rápidamente para que lo puedas apreciar. A veces esto suena difuso. Lo que ustedes ven de parte de izquierda, enumerado como 1, 2, 3, 4, 5, ese es el recorrido de Israel cuando salió. Cruzan en Pijarot, ¿se acuerdan? En punto 3. Cruzan ya la península sinaítica y van por el borde del Mar Rojo. Y el punto 4 es Mara. Ahí ocurrió todo lo que hemos estado estudiando. Pero fíjense, hay casi un escaso tiempo para llegar al siguiente punto 5, que es Elim. Recuerda que la columna del Señor los está guiando. Si nos dejamos guiar por el Señor, otra vez vuelvo a repetir esto, ya ubicándote en el mapa, entre más cerca estemos de Dios, podremos ver su columna guía. Más rápido llegaremos de Mara a Elim. ¿Y qué hubo en Elim? Las 12 fuentes de agua. Hablamos de abundancia, hablamos de alimento. Tercera lección, mientras estemos oyendo a Dios y dando nuestros oídos a sus mandamientos, como dice el verso 26, entonces disfrutaremos de sus bendiciones. Disfrutaremos de sus bendiciones. Y en cuarto lugar, si dejamos que Dios nos guíe hasta Elim, entonces estaremos más cerca de Sinaí. Fíjese, de ahí el punto 5. Si sigue la secuencia, el monte Sinaí en el punto 8 prácticamente. Repito, ¿no? Si nos dejamos guiar hasta Elim por el Señor, entonces estaremos más cerca del Sinaí. ¿Y qué representa Sinaí? La misma presencia de Dios. La entrega de tablas representa que siempre la palabra de Dios va a estar fluyendo desde su presencia. Y necesitamos presencia y palabra de Dios para tomar fuerzas y dirección, hermano. Y seguir nuestro camino en esta vida hasta llegar a tierra prometida. Porque usted ve, si sigue la secuencia, ahí tomaron fuerzas, dirección de parte del Señor y continuaron. Y todas las vueltas que dieron en este desierto antes de entrar a la tierra prometida, el punto 17 en la parte superior, que es el tiempo, los puntos finales de ingreso a la tierra prometida, este es nuestro recorrido, hermanos. ¿Qué cree que Dios va a hacer a lo largo de este desierto de nuestras vidas? Lo mismo que hizo con Israel, nos va a seguir probando nuestra fe. Van a haber muchos exámenes más por delante, hermanos, como el que estamos viviendo hoy. Mientras más nos fortalezcamos en fe en estos exámenes, las siguientes pruebas y exámenes, estaremos mucho más capacitados y fortalecidos para enfrentarlas. Recuerde usted, por favor, una vez más, las desilusiones, hermanos queridos, las desilusiones son una herramienta de parte del Señor, una herramienta para probar nuestra fidelidad, una herramienta para probar nuestra fe, una herramienta para probar nuestro enfoque. Estemos listos para estas pruebas, mis hermanos. Ore conmigo ahí, por favor. Ore conmigo un momento allí. Usted personalmente, yo sé que de todo lo que he predicado en esta mañana, siempre hay una parte que muchos dicen, esto era para mí, esto es lo que yo estaba esperando escuchar. Ok, dele gracias a Dios por esa parte. Dele gracias específicamente por esa parte que Dios ha traído sobre su mente y corazón en manera especial. Le damos gracias, Señor, por la manera como has obrado sobre toda tu iglesia en esta mañana. Gracias por haberlo llevado a tu mesa primero para sensibilizar nuestros corazones y mentes, para entrar luego a tu palabra y poder escuchar todo lo que nos has dicho en esta mañana. No terminamos por aprender, evidentemente, pero queremos estar cada vez más dispuestos
frente a las diversas desilusiones que debamos enfrentar, Señor, de aquí hacia adelante, sepamos que tú estás trabajando en nuestra fe. Y permítenos dar buenos exámenes de fe, Señor. Que cada día estemos más fortalecidos en nuestro enfoque para contigo, en nuestra fe para contigo y tu palabra, en nuestra fidelidad para contigo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.